Sergio Sarmiento se formó en el periodismo desde la adolescencia, pero más tarde la filosofía lo hizo titularse con honores en la Universidad de York. Ordenado caballero de las letras y las artes por el gobierno francés, esta noche, Sergio Sarmiento en La Pura Verdad. Empezaste en el periodismo cuando ni siquiera habías terminado la preparatoria en la revista Siempre. Tenía 17 años de edad, debo decir, y acababa de ocurrir la matanza del 10 de junio y llegué a la prepa al día siguiente. No había ido yo a la manifestación por salir con una muchacha, típico. Pero bueno, esas cosas se permiten a los 17, pues, ¿no? Me imagino, pero yo me sentí muy culpable y entonces empecé a hablar con mis amigos, todos habían estado en la manifestación, recopilé la información, hice un artículo, era lo que yo sabía hacer, se lo llevé a Federico Campbell se lo dio a José Emilio Pacheco y ese fue mi primer artículo publicado en junio de 1971, hace ya un montón de años, 44 años. En casi 45 años, supongo que tiene que haber cambiado muchísimo la forma de ejercer el oficio. ¿Aplica eso de todo tiempo pasado fue mejor? No, en periodismo no. Yo creo que hoy tenemos más libertad para cuestionar cosas, la verdad es que sí nos movemos con más libertad ahora, eso me parece maravilloso. Por otra parte, tenemos todavía muchos periodistas que piensan que no hay que ser profesionales, que lo único que hay que ser es vociferantes. Y yo tampoco acabo de entender eso. Yo creo que el periodismo tiene que ser de calidad y en el buen periodismo hay que buscar toda la información. ¿Es el periodismo una forma de poder? Yo supongo que sí. Porque hay un cliché que lo dice, pero... No, me imagino que sí. Yo me imagino que tienes un poder si es el tipo de poder que te gusta. A lo mejor si sales en televisión te dan mejores mesas en los restaurantes. Hay gente que piensa que eso es maravilloso. Pero no necesariamente eso es poder, ¿o sí? Pues es que yo pienso que no. Al final de cuentas, me acuerdo en alguna discusión política sobre esta confiscación que hicieron la clase política de tiempos de radio y televisión para meter estos spots que ya nos tienen hasta el gorro en tiempos políticos. Lo que ellos decían es que las televisoras eran los poderes fácticos. Yo lo que decía, pues si las televisoras son los poderes fácticos, ustedes son el poder real, pues ustedes llegaron, confiscaron 48 minutos diarios de tiempos de televisión de las 6 de la mañana a las 12 de la noche y los han despedazado ustedes. O sea que, pues a lo mejor las televisoras son poderes fácticos, pero los políticos son el poder real. ¿Tú crees que una televisora puede poner un presidente en la silla del poder? Eso solamente se lo creen algunos cineastas ingenuos. ¿Es la fama un tipo de poder, además de conseguir una buena mesa en un restaurante? Pues puede ser poder en ese sentido, si es que piensas que eso es poder, o puede ser un inconveniente bastante grave, porque si tú eres famoso, para empezar no te puedes echar una canita al aire sin que se entere todo México, y eso puede ser un problema en algunos momentos. Tú eres muy famoso. No creo que tanto, pero... Vamos, yo creo que no puedes caminar por la calle sin que la gente te reconozca. Hay gente que me saluda, mucha gente me saluda. Afortunadamente la gente tiene buena opinión de mí. Hay una encuesta de parametría que decía, me sorprendió que el 48% de la gente sabe quién soy yo. Me sorprendió porque 48% de la gente es mucho. Pero yo tengo la ventaja de que estoy en 3 medios diferentes. Periódicos, más de 20, televisión a través de TV Azteca, también estoy en Proyecto 40. Bueno, y ahora dijiste 20 periódicos. Es que la columna que escribes se publica en por lo menos 20 periódicos. Son 22 o 23. En el territorio yo nacional. Mismo no sé cuándo. Eso es mucho, Sergio. Pues sí. Eso es como que te lean de Tijuana a Chiapas, digamos. Sí, usualmente son los periódicos más independientes de las regiones en las que están operando. Hoy más que nunca tal vez vale la pena preguntarse si los periodistas tenemos derecho a hacer una digresión entre la objetividad y la imparcialidad. ¿Tú crees en la objetividad? ¿Crees que la objetividad periodística existe? Mira, Gabriel, yo fui director editorial de la Enciclopedia Británica. Lo sé, a los 25 años. ¿Cómo puede ser? 24, de hecho. Bueno, peor o mejor, sí, como quiera verse. 24, y estuve ahí a 18 años. Si no creyera en la objetividad, no habría podido haber hecho enciclopedias. Sí creo en la objetividad, pero también creo
que a veces te tienes que salir de la objetividad. Ahora yo hago periodismo de opinión, hago columnas de opinión, artículos de opinión, en Hechos, en el Canal 13 con Javier Latorre hago comentarios de opinión y para mí es muy importante también cuando opinas que seas claro, que sí presentes distintos puntos de vista, pero que digas al final, este es mi punto de vista. Y también tus comentarios en Radio Red siempre están cargados de información, pero de opinión clara, muy clara. Tú tienes una postura como muy clara. Incluso si buscas información sobre ti mismo, dudo que lo hagas, pero si buscas información sobre ti mismo dirán que en términos de políticas económicas eres un hombre de derecha y que en términos de políticas sociales eres un hombre de izquierda. ¿Quién sabe si ambas cosas sean ciertas o si hay un medio que te define mejor? Claramente están equivocados en ese sentido. José Ortega y Gasset era muy claro y yo creo que eso me definía más que cualquier otra de estas definiciones tradicionales en México. Decía, en estos tiempos ser de derecha o ser de izquierda es confesar que padece uno de hemiplegia moral. Si yo soy algo... Es una gran frase. Es una gran frase, está en el prólogo de los franceses de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, te lo recomiendo, que es una gran frase. Pero... si yo me defino como algo, la gente no sabe cómo definirme porque dice, es que tú crees en la libertad de empresa. Sí, sí creo en la libertad de empresa. Es que crees en la libertad moral. Claro que creo en la libertad moral. Oye, es que tú crees en la libertad política. Claro que creo en la libertad política. Es que tú crees en la libertad religiosa o la libertad individual de una mujer para decidir si tener o no un aborto. Por supuesto que creo en la libertad. Y nunca se han puesto a pensar que creen en la libertad económica, política, personal, moral y religiosa es lo que hace a un liberal. Soy estrictamente un liberal. Lo que pasa es que en México tenemos un gran culto por los liberales del siglo XIX y un rechazo de las ideas liberales, porque ¿por qué nunca he pertenecido a ningún partido político, Gabriel? Porque los perredistas me aborrecen, o la izquierda me aborrece porque creo en la libertad económica. Los panistas me aborrecen porque creo en la libertad religiosa y personal, y los priistas me aborrecen porque creo en la libertad política. Tienes lo mejor de todos los mundos. Imagínate, esa es una enorme ventaja. Esa es una enorme ventaja. Digo, a ver, cierto aborrecimiento de la clase política es casi una condecoración para un periodista. Pues yo creo que algo que tienes que hacer como periodista es mantenerte independiente, pero no solamente de los políticos, también del ser políticamente correcto, porque ahora hay una serie de dogmas acerca de lo que debes pensar y todo el mundo debe pensar lo mismo acerca del calentamiento global y todo el mundo debe pensar lo mismo acerca del salario mínimo y todo el mundo debe pensar lo mismo acerca de no sé cuántas cosas. Y yo lo que digo es, ¿por qué no nos sentamos y reflexionamos sobre cada tema? Y en lugar de decir lo que nos diga un gurú, pues pensamos que es lo más conveniente. Porque cuando alguien me dice, es que vamos a subir el salario mínimo 100%, y le digo, bueno, ¿por qué no 100%? ¿Por qué no lo subimos a 50,000 pesos al mes? Si la solución es subir el salario, pues, ¿por qué no lo subimos a 50,000 pesos al mes? Borramos la pobreza. Bueno, todos sabemos que no es cierto. Entonces, cuando alguien me dice, voy a subir el salario, quiero subir el salario mínimo 100%, les digo, ya sabes cuánta gente vas a dejar sin empleo al subir el salario mínimo 100%. Y eso es lo que no piensan, porque la gente dice, es políticamente correcto subir el salario mínimo, y no se ponen a pensar que en economía toda medida tiene un costo. En esta vida que llevas ejerciendo el periodismo, ¿cuál es el México más convulsionado que has visto? 1994, sin duda, a pesar de todo lo que me dicen de los problemas de hoy, que no se nos olvide, uno, que parecía que México había atravesado ya el nirvana, había logrado el Tratado de Libre Comercio, empieza el Tratado de Libre Comercio, tienes el levantamiento zapatista por un lado, tienes a Manuel Camacho que hace el berrinche porque no fue elegido como el candidato del PRI a la presidencia de la República, tienes el homicidio de Luis Donaldo Colosio, tienes el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, tienes una situación realmente caótica que al final del año te lleva a un desplome de la moneda y a una crisis económica que no nos damos cuenta, pero que quebró a toda la banca nacional, la gubernamental y la privada. Y hasta la fecha estamos pagando el costo. Poco tiempo después, en 1997, comenzaste con la entrevista con Sarmiento. Sí, muy divertido estaba yo en realidad. Hasta la fecha sigo estando muy divertido. Han pasado 18 años. Sí. Muchas veces, cuando un periodista
toca una historia, ¿no? Aquel lema de que un hecho cambia a partir del momento en que es observado. Cuando un periodista toca una historia, la cambia su entorno, el acontecimiento o el desenlace quizás. Pero a lo largo de estos 18 años de contar historias, de entrevistar gente, ¿qué te cambió a ti, Sergio? Para mí la entrevista ha sido una experiencia personal realmente importante, porque imagínate que durante 18 años conversas con personajes que realmente han hecho historia, desde Felipe González, el Dalai Lama, los presidentes de México, todos, secretarios, los intelectuales más importantes, escritores como José Saramago, como Carlos Fuentes. Imagínate que eso lo haces en un principio todas las noches, después lo haces 2 veces a la semana. Perdón, cuando era todas las noches era una verdadera infamia de tiempo de preparación de las entrevistas. Pues fíjate que no tanto. En realidad el tiempo de preparación siempre fue relativamente pequeño. Porque usualmente conozco los temas y tengo... el tiempo que más te lleva de preparación es cuando entrevistas a autores, porque tienes que haber leído los libros. Muchas veces en política conozco muy bien los temas y cuando tienes una buena conversación con alguien, pues puedes hacerle 2 o 3 preguntas inteligentes y la persona te va llevando en la conversación. O sea que nunca ha sido una infamia. La entrevista siempre ha sido una conversación muy agradable y yo siempre he pensado que ha sido una enorme ventaja el poderme sentar a conversar con alguien inteligente de manera cotidiana y siempre he aprendido algo de las personas que yo entrevisto. Bueno, es un privilegio. Realmente, mira, hay gente que pagaría por estar teniendo estas conversaciones que yo tengo, pues de forma cotidiana. De hecho, hay gente que lo hace, que paga por asistir a pequeños grupos de conversación con el Dalai Lama, por ejemplo. Así es. Te graduaste con honores en filosofía. ¿Cómo fue que el periodismo llega primero a tu vida y después, además, tu gran interés por la economía? Mira, yo, para empezar, yo desde muy chico quería escribir. Esa era mi ilusión. Y me di cuenta que, para empezar, que yo no iba a ser Gabo García Márquez, por supuesto, ni iba a ser... tocaba guitarra también en grupos de rock, con eso, así me ganaba la vida. Tampoco iba a ser ni Eric Clapton ni Andrés Segovia. Entonces yo... O sea, que fue una declaración de tus limitaciones primero. Así es, yo sabía que quería escribir, pensé que podría ser periodista. Yo admiraba mucho a un periodista que era crítico de cine en el periódico Excelsior, en ese entonces Emilio García Riera, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué te gustaría hacer a los 40 o 50 años? ¿Estar tocando guitarra en un bar o estar escribiendo en un periódico? Y me dije, pues prefiero estar escribiendo en un periódico, pero nunca quise estudiar periodismo. Pensaba que el periodismo te daba un barniz de información y no te daba profundidad. Estudié filosofía con la idea de que la filosofía me ayudaría a pensar de manera más profunda. Nunca soñé con hacer televisión y radio y por supuesto, el internet no existía, pero mi ilusión era dedicarme a hacer lo que estoy haciendo. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Acabo de enterarme de que participaste en la traducción del Corán al español. Sí, de hecho, traduje el Corán junto con mi entonces esposa al español de una versión en inglés. Yo recomendé a un arabista, me dijeron, no, queremos esta versión en particular y tenemos una versión en inglés que es la que queremos que utilices. Y trabajamos en eso como 3 años. Estuvimos en Pakistán 3 meses haciendo un cotejo de mi versión o nuestra versión en español al inglés con un erudito que iba verificando frase por frase contra el árabe. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Conozco bien el Corán, bueno, lo he leído varias veces y realmente ahora me doy cuenta que es muy importante conocerlo. Déjame brindar contigo por la imparcialidad cuando sea posible y cuando no sea posible, por la honestidad. Pues sí, si vas a ser parcial, por lo menos decirlo abiertamente, decir yo creo en la libertad, yo soy un liberal y ¿por qué no voy a defender la libertad?